sea, el país no se mueve por un partido u otro, el país se mueve por una política nacional, una geopolítica exterior y una política nacional que tiene que ir prevalecer cuando se hace una transición en un país. El éxito de las dictaduras, Carlos, de China, países totalitarios como Rusia, China, el éxito de estos países a veces radica en que prácticamente la política es una política continua frente al mundo y también frente a la nación. No estoy justificando esas dictaduras, yo estoy en contra de todas esas dictaduras, especialmente las dictaduras comunistas. Y creo que son malas las dictaduras de izquierda y son malas las dictaduras de derecha. Pero donde hay una democracia, la democracia se debilita, también es un peligro para un país. Cuando entra un conflicto, los partidos políticos en detrimento de la nación, el país se pone en juego. Y creo que yo diría que es momento de que el Partido Republicano y el Partido Demócrata se unan en esfuerzos, si bien tienen diferentes políticas y diferentes maneras de intereses como partidos que son. Yo creo que lo más importante, Carlos, es la nación en sí. O sea que yo creo que no es momento de estar pensando en el pasionismo, de estar pensando en crear conflictos en diferentes frentes, porque en definitiva eso es lo que hace debilitar, Carlos, al país, a los Estados Unidos de América. Esa es mi opinión sobre ese tema. No, gracias. Fíjate que aquí, Carlos, el problema interno en los Estados Unidos es que está causando todo la política exterior. Somos reflejos, fíjate. Se dice, el gran clásico dice que el país, la política exterior de un país es el reflejo de la política interior. Si te das cuenta, la política exterior norteamericana, estamos viendo un desastre en la política exterior en algunos puntos. Y esto es consecuencia de lo que es la política interior. El presidente, el Departamento de Justicia ha hecho cosas el fin de semana que no son muy agradables, como ha escondido información, ha violado la ley de sacar todos los archivos y abiertamente y descaradamente han guardado los archivos donde aparece el presidente. Pero bueno, el otro problema interno del presidente que lo hace que hablemos de esto, porque fíjese, yo lo había dicho, cuando están los problemas internos en la lista de y todas estas cosas, son tantos problemas que el presidente habla. Está el problema del desempleo, a la alza, el problema de la economía y el índice del consumidor, el bajo consumo, índice del consumidor. Todo eso son documentos oficiales. No lo está inventando uno. Y todos esos problemas, nadie habla de eso. Y que ahora él pasó, fíjate, de incautar los barcos petroleros. Ahora vamos a coger Groenlandia. Ahora vamos a hablar de Groenlandia. Ya él decidió poner un gobernador, un enviado especial, que su función es hacer que Groenlandia sea territorio norteamericano. Y vamos a estar hablando sobre eso. Y no se habla de los grandes problemas internos, porque bien lo dijo Maquiavelo, búscate un problema que supera al otro. Ya Venezuela le queda chiquita para los escándalos internos que existen en este país. Las encuestas no le favorecen a él como presidente en su política económica y en su política exterior. Ha sido un fiasco totalmente. Dice, yo siento que como él mete miedo, los países ya le cogieron la medida. Él dice que terminó un conflicto por allá por Asia. Mentira, el conflicto no se ha terminado, el conflicto en Medio Oriente no se ha terminado, el conflicto de Ucrania no se ha terminado. Y así la gente, los presidentes dicen, oh, sí, vamos, firmamos, pero mentira. No, Somalia tampoco. Todos estos conflictos que hay, que él dice que resolvió o no ha resuelto nada, simplemente eso queda en el dicho del presidente. Ahora, hablaste ahorita de que es un narcisista el presidente. Trump ordena construir 2 nuevos buques de guerra con su nombre. Le quitó al Center Kennedy, de Kennedy, Cultural Kennedy, puso Trump Kennedy y ahora quiere poner 2 barcos destructores, los más grandes del mundo, con su nombre. Al estadio de los Washington de béisbol le propuso también que le pusieran su nombre.
Y yo veo que este hombre, de verdad, sinceramente, Carlos, yo siento que es un viejito que se está enfermando. Ya es un viejito anciano que se está volviendo caprichoso. Había que ver la cara de Marco Rubio, secretario de Guerra, cuando él dijo que él quiere los buques que lleven su nombre. Imagínense, no ha terminado el avión, el nuevo avión que regaló Qatar, porque hay que desarmarlo. No se ha cumplido nada, Carlos, tú me disculpas. Que yo te diga, Carlos, se cumplió esto. La frontera está blindada. Pero sigue entrando la droga, Carlos, el fentanil. Y si la frontera está blindada, ¿por dónde entra el fentanil? ¿Por qué no se habla del sistema operativo de los grupos del narco en Estados Unidos? Cuando hablo del sistema logístico y operativo, hablo de dónde va ese dinero, quién lo lava aquí adentro, cuál es la entidad financiera que lava ese dinero. Hay muchas cosas que quedan inconclusas, Carlos, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que se han hecho, hay cosas positivas, pero también hay muchas cosas negativas y ambas hay que decirlas. ¿Tú me entiendes, Carlos? A ver, dime una cosa positiva. Bueno, positiva, por ejemplo, la tasa de interés, si tú la miras desde el punto de vista lógico, no de la exageración, tiene un sentido positivo, porque este país tenía con otros países, con una cantidad de países, desventajas desde el punto de vista de comercio. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, ahí había un error. Él ha tratado de enmendar ese error, pero ese error que trata de enmendar también lo lleva a más error cuando cae en una política de conflicto. ¿Tú sientes que el mundo abusó? ¿Tú sientes que el mundo abusó de los Estados Unidos? Yo pienso que Estados Unidos ha tenido, por ejemplo, Carlos, la ayuda descontrolada de este país y despilfarrada en una cantidad de proyectos. Claro. Eso es innegable que es un error. Tasas de favoritismo que este país ha dado durante muchos años a muchos países, desde el punto de vista de años, no de ahora, no de años que viene este país, ha favorecido el crecimiento de estos países en detrimento de este país. Precisamente porque este país, en un momento determinado de la historia, a través de los años, este país ha dado ayudas, beneficios a otros países en la medida que este país se ha ido desangrando. Y las tasas comerciales no han sido al menos iguales. Él ha tratado en algunos lugares que... ¿Dónde está mal el tema? El tema está mal cuando tú tratas de utilizar eso como una herramienta de fuerza. Cuando tú tratas de imponer. En la época de las cañoneras ya pasó. Establecer una guerra comercial con otro país. Sobre todo cuando tú no tienes el toro por las astas. Por ejemplo, en el caso de China. Es más que claro que este país, la mayoría de... Y eso, mira, Carlos, el tema más difícil de entender en este país es el tema industrial. Porque un par de chancletas de China no tienen la mayor importancia. Tienen, pero no tienen la mayor. Lo que sí tiene importancia es que equipos pesados, aceros, que son fundamentales para el desarrollo de la industria y la seguridad nacional, maquinaria pesada, maquinaria que se utilizaba en la industria y se producía en este país, hoy en día no se produce en este país. Eso es una cosa seria. La agricultura de este país es subsidiada en muchos sectores, no solo en el azúcar, es en el maíz, es en otros cultivos, en la soya. Pero sin embargo, cuando tú no tienes el poder para negociar y tú eres importador y dependiente de esa importación en productos críticos como son productos alimentarios, productos para piensos o maquinaria pesada, tú no estás en condiciones de establecer una guerra comercial con nadie. Entonces, lo que en un momento determinado podía haber beneficiado a este país, por ejemplo, el comercio con Europa, donde por ejemplo, Europa prácticamente no ha sido durante muchos años importador de carros norteamericanos. Estados Unidos se ha importado carros europeos. Podía Estados Unidos haber establecido una balanza de impuestos semejante de que de alguna manera estimulara la tasa de impuestos del otro país o subirla e igualarla y estar en igualdad de condiciones. Una cosa es eso. Y otra cosa es que tú establezcas una guerra comercial. Por eso digo, hay intenciones buenas, pero es como dice la gente, perdona la palabra, la cagaste en otras cosas. Igual ha sucedido, por ejemplo, tú no puedes acabar una guerra. Tú puedes ser un defensor de la paz, puedes querer tener el premio Nobel de la Paz, buscando que un país termine la guerra, cediendo territorio
y terminando humillado y dominado por otro país. Yo no estoy de acuerdo con eso. En el caso de Ucrania, yo pienso que si tú vas a establecer una paz, tiene que ser una paz desde el punto de vista de que el país agredido deje de ser agredido, se haga una tregua y luego se establezcan negociaciones. Pero tú no puedes establecer una paz quitándole el soporte económico y militar a un país pequeño, o al menos desde el punto de vista, no estamos hablando económicamente, estamos hablando del punto de vista de soporte moral, porque desde el momento que tú ofendes a un presidente delante de las cámaras, tú le estás humillando a ese presidente y le estás quitando. Si tú conviertes al agredido en agresor, estás desmoralizando ese país, las tropas. Y para todo el mundo es claro que el invasor, por ejemplo, de Ucrania es Rusia. No, Ucrania no es el invasor. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso tampoco, ¿tú me entiendes? No hay muchos cubanos que están de acuerdo con eso. Increíble, y Putin siendo el amigo de la dictadura, ¿no?